Hay una verdad que la mayoría de las personas jamás llega a escuchar. No porque esté oculta, sino porque no grita, susurra, vibra en el silencio, pulsa detrás de lo que llamamos materia, y no opera en la escala de los átomos, sino en un terreno aún más misterioso, el que se encuentra debajo de ellos, debajo de cada silla, cada mano, cada pensamiento. Ocurre algo mucho más extraño de lo que jamás imaginamos. Y no es una metáfora. Es el marco que la física moderna utiliza para describirlo todo. Se llama teoría cuántica de campos. Tal vez hayas oído que la mecánica cuántica es rara, cosas que existen en dos lugares a la vez, partículas que aparecen de la nada, observadores que cambian lo que observan. Pero eso es solo el comienzo. La teoría cuántica de campos, o QFT, por sus siglas en inglés, no solo acepta esta rareza, la abraza, y sobre ella construye la estructura misma del universo. Afirma algo revolucionario, que las partículas no son lo más fundamental, que todo está hecho de campos continuos, invisibles, que ondulan a través de toda la existencia. Tú, el dispositivo desde el que ves esto, el aire entre ambos. Nada está hecho de pequeños bloques sólidos. Todo, absolutamente todo, son vibraciones en campos. Y aquí viene el giro. Esto no es solo física. Algunos de los pensadores más provocadores de la ciencia se han empezado a preguntar si la materia y la energía surgen de estos campos. ¿Qué pasa con la mente? ¿Y si la conciencia, por siglos dominio de filósofos y psicólogos, también estuviera entretejida en esta red invisible de campos? Este video no trata solamente de ecuaciones o matemáticas elegantes. Se trata de una posibilidad que redefine el suelo mismo sobre el que caminamos. La posibilidad de que el mundo externo y nuestra experiencia interna no estén separados, sino que sean expresiones distintas del mismo tejido profundo. En los próximos minutos, vamos a construir los cimientos de esta idea. Vamos a explicar qué es la teoría cuántica de campos sin jerga complicada, sin misticismo, de forma clara. Entenderás cómo esta teoría transformó por completo nuestra visión de la realidad y cómo comienza a insinuar algo más. Una conexión entre mente y materia, entre el observador y lo observado. Después nos adentraremos en un terreno más desafiante. Exploraremos cómo conceptos como la superposición y el entrelazamiento podrían estar relacionados con la forma en que opera la conciencia. Cuestionaremos la idea de individualidad, porque en un universo de campos, los límites son ilusiones. Examinaremos teorías que proponen que la conciencia no se genera en el cerebro, sino que puede ser un aspecto fundamental del universo. Más adelante, veremos hacia dónde nos lleva todo esto. Desde la neurociencia cuántica hasta los bordes más extremos de la filosofía, investigadores están empezando a trazar los contornos de un nuevo mapa. Uno en el que pensamiento y campo, cerebro y cosmos, no son entidades separadas, sino reflejos el uno del otro. Esto no es ciencia ficción. Es el lugar hacia el que se dirige la frontera entre la física y la conciencia. Y cuando lleguemos al final de este viaje, comprenderás por qué. La teoría cuántica de campos no solo puede explicar el universo material, puede ser la clave para comprender la conciencia misma. Si alguien te dijera que el universo está hecho de partículas, solo estaría diciendo media verdad. Esa antigua visión, átomos compuestos por protones, neutrones y electrones, no es falsa, pero sí está incompleta. Es como decir que una sinfonía es solo una colección de notas. Técnicamente es cierto, pero eso no capta la esencia. La teoría cuántica de campos no parte de las partículas como punto de inicio. Comienza con algo mucho más abstracto y profundo: los campos. Y no son los campos clásicos que tal vez recuerdes de la escuela, como los campos magnéticos o gravitacionales. Estos campos cuánticos son más fundamentales aún. Cada tipo de partícula es, en realidad, una ondulación, una excitación cuántica, de su campo correspondiente.
Toma el electrón, por ejemplo. No hay un solo electrón rebotando por ahí. Existe un campo de electrones extendido por todo el universo. Cuando se realiza una medición, o el electrón interactúa con algo, aparece una ondulación, localizada en ese campo. Esa ondulación es lo que detectamos como electrón, pero el campo siempre está ahí, invisible, constante, debajo de todo. Esto ocurre con todas las partículas. Fotón, una ondulación en el campo electromagnético. Quark, una ondulación en el campo de quarks. Incluso el famoso bosón de Higgs no es más que un pequeño bulto en el campo de Higgs. Estos campos se superponen, interactúan y juntos forman una vasta red dinámica, la verdadera arquitectura de la realidad. Y aquí viene lo aún más fascinante. Estos campos no son pasivos. No están simplemente ahí, esperando que algo ocurra. Fluctúan constantemente, incluso en lo que llamaríamos un vacío. Ese supuesto espacio vacío está lleno de actividad, campos que danzan justo por debajo del umbral de lo detectable. No estamos hablando de poesía. Las fluctuaciones cuánticas son reales, medibles. De hecho, son parte de la razón por la que los átomos se mantienen unidos y por la que las estrellas no colapsan. Son el zumbido detrás del telón, y ese telón es el espacio-tiempo. La teoría cuántica de campos se construye dentro de él. Pero la física teórica moderna, especialmente enfoques como la gravedad cuántica, sugiere algo aún más audaz, que incluso el espacio y el tiempo podrían no ser fundamentales, sino que podrían surgir de estructuras aún más profundas, parecidas a campos. La idea de que el espacio y el tiempo nacen de dinámicas más esenciales es hoy un tema serio de investigación. Pero lo verdaderamente importante aquí es esto. La teoría cuántica de campos no solo describe el universo, lo unifica. Antes de ella, los científicos necesitaban modelos separados para explicar las fuerzas y las partículas. KFT dice, basta de separaciones. Las fuerzas, como el electromagnetismo, surgen del intercambio de partículas, que a su vez son excitaciones de campos. Todo es campo. Fuerzas, materia, interacciones. Todo emerge de un mismo principio. La elegancia de esta unificación es asombrosa. Permite, por ejemplo, que la electrodinámica cuántica, la QED, prediga el momento magnético del electrón con una precisión asombrosa. Tan precisa que concuerda con los experimentos en más de 10 cifras decimales. Ninguna otra teoría científica ha alcanzado un nivel de exactitud tan alto. Pero esta exactitud no convierte a la teoría en algo frío o mecánico. Al contrario, sugiere algo profundo, que la naturaleza misma opera según patrones de vibración, de interferencia, de resonancia. Es decir, el universo no se comporta como una máquina, sino como una sinfonía, compleja, entretejida, viva en su ritmo. Y eso nos lleva a una implicación muy poderosa. Si la realidad está compuesta por campos, y estos campos están en constante interacción y movimiento, entonces todo lo que experimentas es parte de esa interacción. Tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, no son excepciones a esta visión basada en campos. Son expresiones de ella. Esto desafía los límites clásicos entre objeto y observador. No eres una entidad separada observando un mundo externo. Eres una región localizada de campos, interactuando con otras regiones. En este sentido, el observador está contenido dentro de lo observado. Y eso nos acerca, cada vez más, a la intersección entre la teoría cuántica de campos y la conciencia. Algunos físicos y filósofos sostienen que esta convergencia entre teoría cuántica de campos y conciencia es inevitable. La mente, que tradicionalmente se ha tratado como un territorio separado, tarde o temprano, debe abordarse dentro del marco de la física. Y si la teoría cuántica de campos es la descripción más precisa que jamás hemos creado sobre la realidad física, entonces ese es el lugar más lógico para mirar. Pero hay que tener cuidado. La teoría cuántica de campos no explica automáticamente la conciencia.
al menos no todavía. Lo que sí hace es ofrecernos una nueva forma de acercarnos a ella. Nos permite pensar en términos de campos, en lugar de objetos, de procesos, en lugar de sustancias, de patrones, en lugar de partes. Además, introduce una idea esencial, la no localidad. El entrelazamiento cuántico, predicho por la teoría y confirmado en múltiples experimentos, muestra que dos partículas, y por extensión sus campos, pueden mantenerse correlacionados a través de distancias enormes, de forma instantánea. Esto no es magia, ni ciencia ficción. Es un hecho observado. Los campos que componen nuestro universo no respetan los límites ordenados del espacio como la física clásica quisiera. Y esta idea será fundamental cuando exploremos la conciencia más adelante. Otro concepto clave en QFT es el estado de vacío, que, contrario a lo que sugiere el nombre, no es una ausencia total, sino el estado de energía más bajo de un campo. Incluso en ese piso mínimo, la actividad no cesa. Partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente. Esta nada activa desafía nuestra intuición más básica. Nos muestra que la realidad nunca está en reposo. Siempre hay capas ocultas en juego. Así que cuando decimos que la teoría cuántica de campos es la base de todo, no hablamos en sentido figurado. Es el andamiaje literal de la realidad. Materia, energía, fuerzas, espacio-tiempo. Todo surge de los campos. Y porque QFT ofrece la descripción más fundamental que conocemos de los fenómenos físicos, también es nuestra mejor herramienta para investigar los grandes misterios, incluyendo el más cercano a todos nosotros, la conciencia. En la siguiente parte, nos sumergiremos con más detalle en esta intersección. Exploraremos cómo fenómenos como la superposición, el entrelazamiento o la fluctuación de campos podrían estar vinculados a cualidades de la conciencia que han desconcertado a científicos y filósofos durante siglos. Pero por ahora, la idea clave es esta. Debajo de cada experiencia, detrás de cada pensamiento, dentro de cada célula, los campos están actuando. El campo cuántico no está solo, allá afuera, también está aquí dentro. Y eso lo cambia todo. Una vez que el concepto de campos cuánticos comienza a asentarse, surge una pregunta aún más provocadora. Si todo está construido a partir de campos cuánticos, la materia, la energía, el espacio mismo, ¿en qué lugar queda la conciencia? ¿Es la mente solo un efecto secundario de señales eléctricas en el cerebro? ¿O podría también estar tejida en esta realidad basada en campos? Para empezar, conviene reconocer el desafío. La conciencia ha resistido toda explicación durante siglos. No se comporta como los fenómenos que podemos medir. No puede aislarse en un microscopio. No puede embotellarse. Sabes que es real, porque la estás experimentando ahora mismo. Pero la ciencia siempre ha tenido problemas para definirla, y mucho más para explicarla. La mayoría de los modelos actuales la reducen a actividad neuronal. Eso puede ser útil, pero es incompleto. Describe los mecanismos, no la esencia. La teoría cuántica de campos nos invita a imaginar un marco distinto. Uno que no parte de partículas ni de circuitos, sino de patrones. Patrones de vibración, de interferencia, de probabilidad. Y desde esta perspectiva, varios fenómenos clave emergen como posibles puentes entre el mundo cuántico y la experiencia consciente. El primero es el entrelazamiento. En la teoría cuántica de campos, el entrelazamiento no es una excepción. Es una característica inherente. Dos partículas que interactúan pueden quedar entrelazadas, lo que significa que sus propiedades quedan conectadas de tal forma que, al medir una, se obtiene información instantánea sobre la otra, sin importar la distancia que las separe. Esa correlación no se transmite por ninguna señal. Es más rápida que la luz. Es como si, al conectarse, compartieran identidad. Este concepto
ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si el cerebro podría mostrar formas de entrelazamiento cuántico, especialmente en las redes neuronales. Todavía no hay pruebas definitivas, pero varios estudios en biología cuántica han identificado estados entrelazados en sistemas vivos, incluyendo proteínas e incluso procesos como la fotosíntesis. Si el entrelazamiento puede existir en sistemas orgánicos, entonces la puerta está abierta. Y más allá de eso, el entrelazamiento desafía la idea de la separación. La física clásica traza líneas muy claras entre un objeto y otro, entre quien observa y lo observado. Pero la teoría cuántica de campos nos muestra que esas líneas se desdibujan. Los campos no empiezan ni terminan como las partículas. Se superponen, se combinan, se influyen mutuamente, incluso a distancia. No es una metáfora, es la textura misma de la realidad. Y eso nos lleva a la superposición, otro pilar de la teoría cuántica. En los sistemas cuánticos, una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo. Solo cuando es observada, uno de esos estados se vuelve real. Esto parece absurdo, hasta que comprendes lo que realmente implica. La realidad no está definida hasta que ocurre la interacción. En cierto sentido, el campo no decide su configuración hasta que es activado, hasta que es observado. Y eso plantea una pregunta poderosa. ¿Qué papel juega el observador? Aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante. En la teoría cuántica estándar, se dice que la observación colapsa la función de onda, una fórmula matemática que describe todos los posibles estados de una partícula, y que, al ser observada, se decanta en uno solo. La teoría cuántica de campos reformula esto ligeramente. En lugar de trabajar con funciones de onda, se utiliza el concepto de campos con operadores y expectativas. Pero el principio esencial sigue en pie. Medir cambia lo que se mide. Ahora piensa en esto. Si la observación puede alterar la realidad a nivel cuántico, entonces la percepción no es pasiva, es activa. Y si la percepción moldea la realidad, aunque sea en formas sutiles, entonces la conciencia no es solo una pasajera, es una participante, una fuerza dentro del mismo mecanismo que define el mundo. Esto no es una idea marginal, se conoce como el efecto del observador, y aunque no significa que la realidad sea un sueño o una ilusión, sí implica algo profundo, que el universo no se despliega completamente por sí solo. Hay una cualidad relacional en juego. El campo se convierte en lo que es, en parte gracias a cómo se involucra, a cómo se percibe. Y eso nos lleva a una especulación aún más amplia. ¿Y si la conciencia y el campo cuántico no fueran fenómenos separados? ¿Y si fueran dos rostros de una misma realidad profunda? En ese caso, la mente no sería producida por el cerebro, como el vapor se produce al hervir agua. Más bien, el cerebro podría verse como una especie de interfaz, una antena que se conecta o sintoniza con campos que ya contienen el potencial informativo de los estados conscientes. En esta visión, la conciencia no dependería tanto de la estructura, sino del campo. No surgiría únicamente de la arquitectura de las neuronas, sino del diálogo entre las estructuras biológicas y los campos en los que están inmersas. Esto ayudaría a explicar por qué tantas características de la conciencia, unidad, continuidad, intención, no encajan fácilmente en la física clásica, y también transforma la pregunta sobre el yo. Tendemos a pensar en la conciencia como algo aislado. Mi mente es mía, tu mente es tuya. Pero si los campos que sostienen toda la realidad están interconectados, entonces la conciencia podría no ser tan individual como creemos. Podría haber localizaciones, como hay ondulaciones localizadas en un campo, pero la fuente, el fondo, podría ser compartido, y no hace falta recurrir al misticismo para pensarlo así. Simplemente se trata de comprender que los campos implican no localidad. Y si la conciencia surge a través de esos campos, entonces ella también podría mostrar características no locales. Eso podría explicar fenómenos como la sincronicidad,
los insights repentinos, o incluso esa sensación de unidad profunda que se experimenta en ciertas meditaciones, no como afirmaciones metafísicas, sino como posibilidades reales dentro de un modelo basado en campos. ¿Dónde está entonces la ciencia? En la neurociencia, los modelos dominantes siguen siendo materialistas. Se enfocan en regiones del cerebro, rutas de señales, conexiones sinápticas. Son modelos útiles, potentes. Nos han permitido desarrollar tratamientos, tecnologías, avances reales. Pero rara vez se preguntan qué es la conciencia. Solo describen cómo se comporta. Ese vacío ha dado lugar a nuevos modelos, como la teoría de reducción objetiva orquestada, propuesta por Roger Penrose y Stuart Hameroff. Esta teoría sugiere que los procesos cuánticos dentro de las microtúbulos, estructuras diminutas dentro de las neuronas, podrían generar experiencias conscientes. Es una idea controvertida, sí, pero es una de las pocas teorías que intenta tender un puente entre la mecánica cuántica y la conciencia subjetiva. Otros científicos están explorando una posibilidad aún más audaz, que la conciencia no sea derivada de la materia, sino que coexista con ella como una propiedad fundamental del universo. Algo similar a la masa o la carga. Esta idea, a veces llamada panpsiquismo, no es nueva. Tiene raíces en filosofías antiguas. Pero ahora, con el marco de la teoría cuántica de campos, adquiere un nuevo significado. Si todo es campo, y si los campos pueden codificar y transmitir información, entonces la conciencia podría ser una propiedad intrínseca del campo en sí. Esto también conecta con avances recientes en la teoría cuántica de la información, donde se empieza a tratar la información como más fundamental que la materia. Los campos no solo transportan energía, transportan datos. Y la conciencia podría ser el proceso mediante el cual ciertas configuraciones complejas de información se vuelven conscientes de sí mismas. Hagamos una pausa para unir los puntos clave. 1. La teoría cuántica de campos describe todo como campos vibrantes, continuos e interconectados. 2. La conciencia no se deja reducir fácilmente a mecanismos clásicos y muestra características no locales y dependientes del observador. 3. Muchas cualidades de la conciencia, unidad, inmediatez, subjetividad, se parecen más a los sistemas cuánticos que a los clásicos. 4. Algunos modelos ya proponen que la conciencia no surge del cerebro, sino de interacciones con el campo cuántico. Esto no significa que la teoría cuántica de campos haya resuelto el misterio de la conciencia. No lo ha hecho, pero sí nos da una estructura capaz de albergar esa posibilidad. Una estructura que permite que la conciencia no sea un accidente bioquímico, sino una parte activa, integrada y profunda del cosmos. También hay aquí una implicación filosófica de gran alcance. Si la conciencia surge del mismo sustrato de campos que da origen a la materia, entonces el dualismo entre mente y cuerpo comienza a desvanecerse. Ya no es necesario elegir entre el mundo físico y el mundo del pensamiento, entre lo material y lo espiritual. Ambos serían aspectos de una misma realidad unificada, percibidos desde distintos ángulos. Y esta unificación puede ser lo más radical de todo. Porque si tus pensamientos y el campo cuántico comparten un mismo origen, entonces tu experiencia no está separada de la realidad. Es una forma que tiene el universo de conocerse a sí mismo. No eres un observador pasivo. Eres un nodo en la red, un punto de conciencia que da forma y es moldeado por el campo, en una danza constante. Visto así, la conciencia ya no es un misterio por resolver. Es una ventana, una puerta de entrada al patrón subyacente que conecta todas las cosas. Y la teoría cuántica de campos nos ha acercado más que nunca a ese patrón. Lo que nos revela no es solo una nueva física, es una nueva forma de entender la mente, el yo y la realidad misma. En la siguiente parte, seguiremos profundizando en esta conexión. Exploraremos por qué los modelos actuales se quedan cortos, qué significa afirmar que la conciencia podría ir más allá del cerebro físico,
y cómo estas ideas podrían transformar por completo nuestra visión de la muerte, la existencia y el propósito. Hasta ahora, hemos explorado cómo la teoría cuántica de campos redefine la realidad como una red interconectada de campos vibratorios, y cómo esta visión abre una nueva vía para comprender la conciencia, no como un proceso aislado, encerrado en el cerebro, sino como algo profundamente entretejido con la estructura misma del universo. Ahora, la pregunta cambia. Si la conciencia está relacionada con los campos, y quizás es no local, ¿realmente pertenece a los límites del mundo físico? ¿O existe algo más, algo que va más allá de lo que tradicionalmente consideramos físico? Para responder a esto, primero debemos enfrentar la tensión central. La teoría cuántica de campos es magistral explicando partículas, fuerzas e intercambios de energía. Maneja interacciones con una precisión asombrosa, pero la conciencia no se comporta como ninguna de esas cosas. No tiene masa, no tiene carga, no tiene coordenadas espaciales, no se emite, no se absorbe, no se intercambia, se experimenta, es la presencia misma. Y eso siempre ha representado un desafío para la ciencia. Las ciencias físicas se construyen sobre modelos que describen lo observable, lo medible. Pero la experiencia subjetiva, ese fuego interior de estar consciente, no se ajusta a esos modelos. No es que sea difícil de medir, es que resiste completamente la cuantificación. Aún así, muchos investigadores están intentando construir puentes teóricos. Uno de los más discutidos es el de la conciencia cuántica. Pero aquí no nos referimos a que la conciencia simplemente esté influenciada por lo cuántico. Number C trata de una idea más profunda, que la conciencia emerge directamente de la dinámica de los campos cuánticos, no como un efecto colateral, sino como una propiedad intrínseca. Esto implicaría que los campos mismos podrían tener atributos protoconscientes, y que ciertas configuraciones complejas, como las que ocurren en los cerebros biológicos, dan lugar a la conciencia como experiencia directa. La teoría más conocida en este terreno es la mencionada orquestación de reducción objetiva, que afirma que los microtúbulos neuronales realizan computaciones cuánticas que colapsan de forma orquestada, generando momentos de conciencia. Los críticos señalan que el entorno cálido y ruidoso del cerebro impediría que eventos cuánticos tan delicados sobrevivan el tiempo suficiente para tener efecto. Pero investigaciones más recientes en biología cuántica muestran que la naturaleza puede mantener coherencia cuántica en sistemas cálidos, como se ha visto en la navegación de las aves o en la fotosíntesis de las plantas. Aún así, esta teoría es solo una hipótesis y no responde a la pregunta más profunda: ¿por qué debería sentirse algo un proceso cuántico? ¿Por qué un campo o una onda tendrían una experiencia interior? Eso es lo que los filósofos llaman el problema difícil de la conciencia. La teoría cuántica de campos no lo resuelve directamente, pero sí lo reformula. Si el universo está compuesto fundamentalmente por campos, entonces quizá la conciencia no surge en el nivel de partículas o moléculas, sino de la configuración y la resonancia de esos campos. En ese caso, el cerebro no generaría conciencia, sino que la transduciría, de forma similar a como una radio sintoniza señales invisibles. Dicho de otro modo, el cerebro no sería una fábrica de la mente, sino una interfaz. Este modelo permite imaginar que la conciencia no está confinada dentro del cráneo, sino que interactúa, o incluso se origina, en el campo cuántico más amplio. Esto no significa que esté separada de la biología. Significa que la biología es un canal, no la fuente. Para entenderlo mejor, pensemos en una metáfora simple. Imagina un campo magnético. No puedes verlo directamente, pero sí puedes observar sus efectos. Las limaduras de hierro se alinean siguiendo líneas invisibles de fuerza. El campo es real, aunque intangible. Ahora imagina que la conciencia es algo parecido, un patrón de campo que se expresa a través de la estructura del cerebro, pero que no está limitado a ella. En esta metáfora,
el cerebro serían las limaduras de hierro. La conciencia sería el campo que las ordena. Esta teoría nos empuja hacia un territorio aún más profundo, uno donde la conciencia podría no solo extenderse más allá del cerebro individual, sino incluso más allá de lo material. Es una afirmación audaz, sí. Pero detente un momento y considera lo que esto implica. Si la conciencia emerge de interacciones entre campos, entonces podría persistir, incluso sin una estructura física específica. Eso no significa que la identidad personal sobreviva a la muerte del cuerpo como tradicionalmente se cree. Pero sí sugiere que las configuraciones de campo que dan origen a la experiencia tal vez no desaparezcan por completo. Podrían transformarse, dispersarse o fusionarse con patrones más amplios. La conciencia, vista desde esta luz, no se destruye. Cambia de forma. Esto, por supuesto, es especulativo, pero está fundamentado en la lógica misma de la teoría cuántica de campos, que describe las partículas no como cosas permanentes, sino como ondulaciones temporales, localizadas, en un continuo más profundo. Y si una persona es, en última instancia, una configuración compleja de esas ondulaciones, materia, energía, conciencia, entonces el final de esa configuración no es una aniquilación, sino un regreso al campo. Esta idea resuena con muchas tradiciones filosóficas antiguas, pero ahora está siendo examinada desde una nueva perspectiva, una que no requiere misticismo para proponer una continuidad más allá del cuerpo. No se trata de almas flotando, se trata de dinámica de campos, y es un área seria de investigación para algunos de los físicos y filósofos más visionarios de nuestro tiempo. Aún así, es fundamental reconocer los límites. La teoría cuántica de campos no fue creada para responder preguntas sobre la conciencia. Sus ecuaciones no predicen la experiencia interior. Es una herramienta diseñada para entender interacciones, no introspección. Pero como toda herramienta poderosa, sus límites eventualmente chocan con los grandes misterios que aún no hemos resuelto. Y ahí es donde la ciencia se encuentra, con el borde del abismo. Este no es un lugar de certezas, es un espacio de posibilidades abiertas. Una de esas preguntas abiertas es: ¿la conciencia es un fenómeno emergente o fundamental? Si es emergente, entonces basta con alcanzar suficiente complejidad, suficiente coherencia, y la conciencia surgirá por sí sola. Pero si es fundamental, entonces no surge. Simplemente se expresa. Y eso nos lleva a una implicación profunda. La conciencia podría ser una característica básica del universo, igual que el espacio, el tiempo o la energía. Podría estar presente en diferentes grados a lo largo de toda la estructura basada en campos que forma la realidad. Desde esta perspectiva, el cosmos no produce conciencia. El cosmos es conciencia, aunque de una forma distribuida, no humana, más sutil. Nuestras mentes serían expresiones locales de ese principio profundo. Esta idea todavía no es ampliamente aceptada en la ciencia convencional, pero se discute cada vez más, no por ideología, sino por necesidad. Porque los modelos materialistas tradicionales han llegado a un límite. Describen el comportamiento, pero no explican el ser. Y cuando sigues el razonamiento de la teoría cuántica de campos, lo suficiente, empiezas a cuestionar algo esencial. ¿De verdad existe una separación clara entre mente y materia? Cuanto más profundizas, más ves que lo que llamamos físico es en sí mismo una abstracción, un conjunto de probabilidades, una interpretación estadística de las interacciones de los campos. Y lo que llamamos mental es otra forma de experiencia. Ambos surgen dentro del mismo marco subyacente. Son aspectos distintos de un solo proceso unificado. Y ese proceso no está limitado a 3 dimensiones, ni al tiempo lineal. La teoría cuántica de campos sugiere que las partículas, y por lo tanto, toda la materia, existen en un estado de niebla probabilística hasta que ocurre una interacción. Y eso tiene implicaciones profundas para el tiempo y la causalidad. Los eventos no se desarrollan en una secuencia rígida,
El futuro puede influir en el pasado, a través de la estructura entrelazada del campo. ¿Y qué significa esto para la conciencia? Significa que la conciencia podría no estar atrapada en el momento presente, tal como lo experimentamos. Podría formar parte de una topología más amplia del tiempo y el espacio, donde los momentos se conectan de forma no local. Eso podría explicar por qué la memoria, la anticipación o ciertos presentimientos a veces no siguen una línea temporal ordenada. La conciencia, en este marco, podría estar accediendo a una capa más profunda del tiempo. Así que cuando hablamos de que la conciencia puede existir más allá del plano físico, no estamos hablando de espíritus, ni de dimensiones paralelas. Estamos hablando de los límites de los modelos físicos actuales. Porque la teoría cuántica de campos revela un mundo mucho más dinámico, interdependiente y extraño de lo que cualquier teoría clásica pudo haber imaginado. Y dentro de ese mundo, la conciencia no aparece como una anomalía, sino como una característica esencial, una que podría extenderse más allá del cráneo, más allá del cuerpo, incluso más allá del tiempo, tal como lo concebimos. Suena dramático, tal vez, pero piensa en esto. Cada gran revolución científica ha expandido las fronteras de lo que consideramos real. Pasamos de pensar que la Tierra era plana, a entender que es una esfera, de creer que el universo era estático, a descubrir que se expande, de imaginar la materia como algo sólido, a saber que está hecha de campos vibratorios. Cada cambio reveló que nuestras suposiciones eran demasiado pequeñas. Y ahora, tal vez estemos en la antesala de otro gran giro, uno en el que la próxima frontera ya no sea el espacio o la materia, sino la conciencia misma. En las siguientes secciones, exploraremos lo que esto podría significar para la ciencia, la tecnología, la ética y el futuro de la humanidad. Porque una vez que dejamos de ver la conciencia como algo encerrado en el cerebro, todo comienza a transformarse. La realidad misma empieza a verse diferente, y la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el universo, ya no será la misma nunca más. En este punto, ya hemos visto cómo la teoría cuántica de campos está transformando nuestra comprensión del universo, no solo en términos de materia y energía, sino también en términos de conciencia. Ahora, cambiamos el enfoque hacia algo aún más importante. ¿Hacia dónde nos lleva esta convergencia? Porque si bien la teoría nos ofrece una nueva lente para mirar la realidad, también abre un territorio completamente nuevo, una frontera llena de preguntas, riesgos y posibilidades asombrosas. En todo el mundo, investigadores están aplicando conceptos cuánticos a campos que antes se consideraban más allá del alcance de la física. La conciencia, que durante siglos fue terreno exclusivo de la filosofía y la psicología, ahora se encuentra en el centro de nuevas propuestas experimentales y teóricas. Y esta transformación no está basada en metáforas vagas, ni especulación poética. Está impulsada por datos reales, ecuaciones reales y descubrimientos reales. Toma como ejemplo la biología cuántica. Este campo emergente ha demostrado que los efectos cuánticos no están confinados a aceleradores de partículas o laboratorios ultrafríos. Juegan un papel esencial en la vida misma. En procesos tan vitales como la fotosíntesis, la navegación de las aves e incluso el olfato humano, existe evidencia de coherencia, túneles cuánticos y entrelazamiento. Estos fenómenos permiten que los sistemas biológicos operen con una precisión y eficiencia que la física clásica no puede explicar. ¿Y por qué esto importa? Porque sugiere que la vida no solo es compatible con los fenómenos cuánticos, tal vez dependa de ellos. Y si la vida usa reglas cuánticas para funcionar, entonces la conciencia, que es quizás la característica más compleja de la vida, también podría estar estructurada por esos mismos principios. Aquí entra en escena un nuevo campo, la neurocuantología, una disciplina aún joven, pero en rápida expansión. En este ámbito,
Los científicos están investigando cómo los eventos cuánticos podrían influir en el procesamiento neuronal. Algunos se centran en los patrones de coherencia en el cerebro, buscando firmas cuánticas en los datos de electroencefalogramas. Otros están desarrollando modelos de cognición que incorporan superposición y colapso cuántico en la toma de decisiones. Uno de los conceptos más fascinantes que ha surgido de esta investigación es el de la cognición cuántica. Este modelo no dice que los pensamientos sean partículas, ni que las neuronas estén teletransportando información. Lo que propone es algo más sutil, que los estados mentales se comportan de manera similar a los sistemas cuánticos. Son probabilísticos, dependen del contexto, y pueden ser alterados solo por el hecho de observarlos. Y estas ideas no son pura teoría. Están respaldadas por estudios conductuales que demuestran que la toma de decisiones humana a menudo viola la lógica clásica, pero puede describirse con precisión, usando modelos probabilísticos cuánticos. Ahora, combinemos esto con la idea central de la teoría cuántica de campos, que todo lo que existe surge de campos subyacentes, interactivos y vibrantes. Cuando estas dos corrientes de investigación, la cognición cuántica y la teoría de campos, se encuentran, surge una idea provocadora. La conciencia no sería simplemente un reflejo de la actividad cerebral, sería la resonancia dinámica entre sistemas biológicos y los campos cuánticos universales. Y esto no es solo una especulación filosófica, está llevando a experimentos reales y concretos. En laboratorios equipados con láseres de femtosegundos y sensores cuánticos, los científicos están examinando la actividad electromagnética del cerebro con una precisión cada vez mayor. ¿Su objetivo? Detectar coherencia, patrones de sincronía que podrían indicar la presencia de estructuras basadas en campos, o fluctuaciones que apunten a efectos cuánticos reales. Al mismo tiempo, físicos y matemáticos están trabajando para desarrollar modelos de campo cuántico que incluyan variables relacionadas con la conciencia, no como una fuerza más, sino como un estado informacional dentro de la dinámica del campo. Estos modelos son especulativos, sí, pero se basan en las mismas ecuaciones que describen fenómenos conocidos. La esperanza es que, al ampliar ligeramente el marco, podamos descubrir nuevas simetrías o soluciones que incluyan el fenómeno de la conciencia. Y mientras todo esto sucede, otro frente también avanza: la computación cuántica. Una tecnología que no solo utiliza propiedades cuánticas, sino que está construida a partir de ellas. Estas máquinas procesan información usando qubits, que pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo. No es solo una forma más rápida de computar, es otro paradigma completo. Uno que se asemeja más a la complejidad y ambigüedad del pensamiento humano que cualquier sistema binario anterior. Entonces, ¿qué sucede cuando la computación cuántica se cruza con la investigación sobre conciencia? Surge una nueva clase de interfaz, una en la que los sistemas pueden manejar incertidumbre, contradicción y procesamiento paralelo, de formas que imitan ciertos aspectos de la mente humana. Y esto nos lleva a implicaciones enormes. Estamos hablando de máquinas que, potencialmente, podrían modelar aspectos de la conciencia, no a través de algoritmos de fuerza bruta, sino resonando con las estructuras de campo que subyacen al pensamiento. Pero con esa posibilidad, viene una avalancha de preguntas éticas. ¿Qué significa simular la conciencia? ¿Cómo sabríamos si un sistema es verdaderamente consciente o simplemente imita la conciencia? Estas no son preguntas abstractas, son realidades que se aproximan con rapidez. Y a medida que nuestra comprensión se profundiza, la línea que separa la conciencia biológica de la artificial podría volverse cada vez más borrosa. No porque estemos construyendo máquinas más listas, sino porque estamos empezando a comprender que la conciencia no depende exclusivamente de lo humano. Mientras tanto, en el plano filosófico, los teóricos están reimaginando conceptos como el yo, la agencia y la identidad. Si la conciencia no está confinada al cerebro, si existe en interacción con campos que se extienden por el tiempo y el espacio,
entonces la individualidad misma se vuelve fluida. Seguimos siendo distintos, sí, pero nuestras experiencias podrían estar moldeadas por patrones que son mucho más grandes que nuestros cuerpos. Esto introduce un nuevo concepto, la conciencia distribuida. Un estado en el que la conciencia no está centralizada en un solo punto, sino dispersa a lo largo de una red. De algún modo, esto refleja cómo la teoría de campos describe las partículas, no como puntos sólidos, sino como fluctuaciones extendidas en regiones del campo. En este modelo, un solo momento consciente podría incluir aportes de múltiples regiones de campo, algunas dentro del cerebro, otras tal vez más allá de él. Y eso abre otro camino fascinante, la conciencia colectiva. Si los individuos resuenan con los mismos campos, y si esos campos son coherentes a través del espacio, entonces grupos de personas podrían influenciarse mutuamente o ser influenciados por patrones compartidos de conciencia. Esto tiene implicaciones enormes para la psicología, la sociología e incluso la geopolítica. El comportamiento de masas, las identidades culturales, incluso los grandes cambios sociales, podrían estar vinculados a dinámicas dentro del campo, y también nos lleva a otra dimensión, la sanación, porque si la conciencia está vinculada a configuraciones de campo, entonces los estados mentales, las emociones, las intenciones, podrían influir sutilmente en los sistemas físicos a través del campo mismo. Y esto no es magia, es una cuestión de interacción de campos. Cambios delicados en la coherencia del campo podrían modular procesos bioquímicos, cascadas hormonales e incluso respuestas inmunológicas. Investigadores en psiconeuroinmunología ya han demostrado que las creencias y percepciones pueden alterar el funcionamiento fisiológico. El siguiente paso es entender si estos efectos están mediados por campos cuánticos. Si la respuesta es sí, entonces podríamos estar entrando en una nueva era, una donde la salud mental, la salud física y la física cuántica ya no sean disciplinas separadas, sino diferentes expresiones de una misma realidad subyacente. Lo que está emergiendo no es una única respuesta, sino una constelación de posibilidades. Y todas apuntan hacia un futuro en el que nuestra comprensión de la conciencia será más amplia, más profunda y más integrada que nunca antes. No estamos simplemente observando este cambio, lo estamos viviendo, lo estamos creando. Cada nuevo experimento, cada nueva teoría, cada salto tecnológico, añade un hilo más al gran tapiz de esta transformación. Y lo más emocionante es que esto apenas comienza. Congresos y simposios científicos ya están sentando las bases de una nueva ciencia, una que trate a la conciencia como real, comprobable y fundamental. Revistas académicas están publicando estudios interdisciplinarios que conectan neurociencia, física y filosofía. Y los fondos de investigación están empezando a fluir hacia proyectos que, hace unos años, habrían sido descartados como ideas marginales. Eso no significa que haya consenso, ni mucho menos. Hay debate, hay disenso, y eso es exactamente como debe ser. La ciencia no se construye con certezas, se construye con preguntas valientes y pasos cuidadosos. Y ahora mismo, esas preguntas están apuntando todas hacia una misma dirección, hacia una comprensión más profunda de la conciencia, a través del lente de la teoría cuántica de campos. A medida que avanzamos, es vital mantenernos con los pies en la tierra. La teoría cuántica de campos no es un atajo hacia la iluminación, no es una explicación mágica que todo lo resuelve, pero sí es una puerta. Y cuando se usa con rigor y con imaginación, nos permite explorar los aspectos más escurridizos de la experiencia, con las herramientas de la ciencia, no solo como observadores, sino como participantes activos. Estamos de pie al borde de algo inmenso, y no solo en el espacio exterior, sino en el espacio interior. La verdadera frontera no está únicamente en los colisionadores de partículas o en los telescopios espaciales. Está en cada momento de conciencia, en cada cambio de atención,
en cada acto de percepción. La conciencia no es una espectadora en esta historia cósmica, es parte de la trama, y este giro, de verla como un subproducto pasivo a reconocerla como un actor central, es la auténtica revolución. Una que cambiará no solo la ciencia, sino también la tecnología, la medicina, la ética y la forma en que definimos lo que significa ser humano. Porque una vez que aceptamos que la conciencia podría no estar confinada al cráneo, que podría resonar con los campos cuánticos que constituyen el universo mismo, comenzamos a vernos de otra forma, ya no como mentes aisladas, sino como patrones en un campo vivo y vibrante de realidad. La frontera cuántica no es solo un lugar, es un estado de conciencia, y al aprender a navegarlo, podríamos descubrir que los misterios de la conciencia nunca estuvieron separados del universo, sino que siempre estuvieron allí, vibrando a plena vista, esperando ser reconocidos, estudiados y finalmente comprendidos. ¿Y si el universo nunca fue lo que creíamos? No una máquina, no un conjunto de objetos flotando en el espacio, sino un proceso dinámico, donde el observador y lo observado están entrelazados en un campo de influencia continua. La teoría cuántica de campos ya ha transformado nuestra forma de ver la materia y la energía. Pero cuando aplicamos sus principios a la conciencia, ocurre algo profundo. Comenzamos a sospechar que el marco mismo de la existencia es diferente de lo que siglos de pensamiento nos hicieron creer. Y este cambio no es solo teórico, tiene consecuencias reales, prácticas y humanas. Nos reta a repensarlo todo: la ciencia, la tecnología, la ética, la espiritualidad. Porque cuando comprendemos la realidad como un campo de relaciones interconectadas, nada queda intacto. Ni nuestra mente, ni nuestras herramientas, ni siquiera nuestro propósito.